Eles son os españois favoritos a alcanzar as primeiras prazas do Mundial de Triatlón Cross que se celebrará mañá en Pontevedra. Rubén Ruzafa, vicente campeón do mundo, e Laura Gómez, subcampeoa de Europa en 2018, chegan con moitas ganas a este campeonato. Llego aquí con muchas ganas de darlo todo, de sacar lo mejor de mí y que con el principal objetivo, si disfruto, seguro que el resultado va a ser positivo y muy bueno. Competir en España y que el Mundial sea en España ha sido la razón por la que he forzado mi preparación para que intentar llegar aquí lo mejor posible. Me hacía mucha ilusión competir aquí y bueno, tengo muchas ganas de competir mañana, darlo todo y el resultado que tenga que ser será. Rubén Ruzafa intentará revalidar o seu título mundial, aínda que é consciente de que non chega no seu mellor momento. Como sabemos, es muy difícil ser campeón del mundo y más año tras año. Entonces, este año sí que hay circunstancias especiales de que no llego tan bien como otros años por una lesión en la mano que tuve en el escafoides y he tenido que empezar muy tarde la preparación. Así que, bueno, llego un poco con incógnitas de no haber competido y de a ver cómo rinden los otros rivales. A pesar da súa corta idade, Laura Gómez asegura que chega con moita forza e confianza a este campeonato. Bueno, de Pontevedra tengo recuerdos así un poco buenos y un poco malos, ya que bueno, en el europeo no pude tomar la salida, pero en categorías menores también hice aquí una de mis mejores carreras ganando el Campeonato de España de triatlón. Y bueno, es eso que al final ya son etapas pasadas, ahora es ahora y bueno, después de mi preparación que la llevo muy buena y un cambio de chip que hice el año pasado, y trabajando con mi psicóloga, la verdad es que he dado un salto a nivel emocional y que realmente me ha hecho ser mejor. Os españois non o terán nada fácil nesta proba. Rubén e Laura son conscientes de que teñen rivais moi fortes, pero están convencidos de que a vitoria definirase ao final.